Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. El tema que hoy vamos a compartir con ustedes se llama Escribiendo tu historia. Y la realidad es de que es una continuación de lo que Betsy nos estuvo compartiendo la semana pasada, pero quiero empezar dándole un enfoque diferente. No sé si algunos de ustedes alguna vez han pensado en escribir un libro. ¿Alguna vez te has preguntado, has sentido la curiosidad o quizá a lo mejor has pensado o has intentado probablemente en escribir un libro? Un libro a lo mejor, pues no sé, sobre una novela, sobre una historia, alguna idea fantástica, a lo mejor una anécdota, podría ser a lo mejor un recetario de cocina, ¿no? Decir, oye, soy muy bueno para hacer la barbacoa, pues voy a dejar inmortalizado mi receta de la barbacoa. Pero, ¿qué tal si este libro, más que fuera por diferentes temas, si te dieras realmente a la tarea de escribir un libro acerca de tu vida? Que el enfoque de este libro en particular fuera un libro enfocado hacia tu vida. Gracias, Inlux. Qué bueno que tú seas considerado escribir un libro. Espero que no cambie tu intención después de esta clase. ¿Qué pasaría si tuvieras esa intención, esa curiosidad, ese anhelo, esa meta en tu vida para cumplir en algún momento, pero que el libro que tú te dieras a la tarea de escribir fuera sobre tu vida? ¿Qué temas ocuparía la mayor parte de las páginas de tu libro? Si te dieras a la tarea de escribir un libro de tu vida que incluyera tus recuerdos, no sé, a lo mejor tus anécdotas, que incluyera a lo mejor tu bibliografía de cómo es que creciste, desarrollaste en ciertas áreas en particular. Realmente, ¿cuáles son los temas que llevarían el peso o el eje medular de este libro? ¿En qué te gustaría enfocar tus esfuerzos para capturar la atención del lector? ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dejarle al final a la persona que leyera todo ese libro? ¿Cuál sería el mensaje medular que tú quisieras que esa persona recibiera al momento de estar leyendo y pasando página tras página? O aún mejor, ¿cuál crees que sería la enseñanza que podrías dejar en su corazón para reflexionar al final de leer ese libro? Yo creo que al final de cuentas todos los autores eso es lo que buscan. Un autor pues escribe con la finalidad de transmitir un pensamiento, de a lo mejor de compartir una idea, pero la finalidad siempre de un libro es dejar algo en aquel que lo lee. Un mensaje, una reflexión, quizá una enseñanza, quizá una anécdota, quizá pasar un buen momento, quizá llorar a gusto, quizá fantasear y pensar en mundos lejanos o que no existen, para escapar un poquito de la realidad. ¿Cuál sería el esfuerzo que tú enfocarías o esa enseñanza, ese sentimiento que tú quisieras dejar en el corazón de esa persona que tuvieras el libro de tu vida en sus manos? Pues te voy a dar un pequeño ejemplo, y te voy a hablar hoy sobre Larry Raleigh Miller. Larry Miller es un alto ejecutivo de Nike. Y de hecho, él es un alto ejecutivo de Nike a muy alto nivel. Y recientemente, a finales del año pasado, me parece, eh, sacó y editó el libro junto con su hija que se llama Jump, My Secret Journey from the Streets to the Boardroom, que significa mi viaje secreto de las calles hacia la sala de dirección, ¿no? O algo así. Y es un libro que pretende mostrar cómo es posible la redención y reinserción de jóvenes que han fallado a la sociedad por un pasado a lo mejor de errores, de bandas, de robo y de muchas cosas. Pero esto solamente es posible si los sistemas penitenciarios no se enfocan únicamente a almacenar reclusos, sino realmente se comprometen en una reinstalación, en una, digamos, Reinserción. ¿perdón? Reinserción. En una reinserción en la sociedad a través, pues obviamente, de que ellos puedan volver a recuperar esa utilidad ante la sociedad, esa confianza ante la sociedad, ¿sí? La historia del libro es muy diversa, pero llama la atención algo en particular. Tomando este eje central sobre este reinserción de jóvenes que a lo mejor en alguna ocasión han tenido un pasado delictivo, Larry cuenta en el libro que a los 16 años
se declaró culpable de un asesinato en segundo grado. Él, siendo parte de una pandilla y siendo joven y tratando de integrarse a lo que él consideraba en ese momento que tenía que hacer este grupo de jóvenes y demás, como parte de una actividad sin sentido, participó en la muerte y asesinato de una persona. Él dijo que estaba borracho y que decidió matar a la primera persona que viera esa noche. Cumplió 4 años y medio de prisión por este delito y 5 años más después por una serie de robos a mano armada antes de rehabilitar su vida por completo. Cuando él salió de esta segunda condena, él tomó la decisión de alejarse de este tipo de vida y construir una carrera. Primeramente, él aspiraba con tener una posición decente con el le permitiera vivir. Sin embargo, su preparación, su esfuerzo, su carácter le permitió construir una carrera muy próspera, entrar al mundo ejecutivo y no solamente eso, sino llegar a un alto perfil ejecutivo en el mundo deportivo y de la mercadotecnia en Estados Unidos. Miller actualmente tiene 72 años y el día de hoy es presidente de la marca Michael Jordan en Nike. Es una de las marcas más poderosas, es una de las líneas, es una marca dentro de la marca Nike, pero es una de las líneas de producto más fuertes y que más dividendos genera para Nike. Y también no solamente eso, él es expresidente de los Trail Blazers de Portland, un equipo de básquetbol también de grandes ligas. Sin embargo, él había mantenido oculto este pasado que la perseguía, ese pasado criminal durante décadas. Él a nadie, o bueno, solamente personas muy cercanas sabían de que él venía de este pasado criminal, de este pasado de prisión, y lo tuvo oculto por muchos años, hasta que decidió escribir su libro. Con la ayuda de su hija, escribe este libro que se publicó a finales del año pasado, y permitió a Miller no solamente expresar ese pasado, esta historia, pero sino también sanar y quizá exponer heridas muy, muy, muy dolorosas en su vida, pero como parte de un proceso de restauración y sanidad. Eso lo mencionó él en una entrevista. ¿Qué tiene que ver este libro en particular? A mí me llamó la atención porque, pues está padre, es un libro que no solamente es un libro biográfico, no escribió de sí para hablar de sí, sino con una intención de hablar de una segunda oportunidad para aquellos jóvenes que a lo mejor han caído en problemas delictivos o en un pasado complicado, ¿no? Sin embargo, hay un punto medular en todo esto. Les voy a hablar de otra persona. Esta persona se llama Barbara Mack. Barbara Mack vive en una cuadra de la esquina donde un disparo acabó con la vida de su hermano adolescente cuando regresaba a casa después del trabajo. Esto fue un 30 de septiembre de 1965. Hassan Adams tenía solo 8 meses cuando la bala mató a su padre. Están en la foto del lado izquierdo. Y Asaya Arlene estaba a meses de nacer y nunca conoció a su papá. Barbara Mack es hermana de este hombre. Los que están en la foto del lado izquierdo, el joven que está ahí, está sosteniendo a su hija y a su esposa al lado. Bueno, no estaban casados, pero a su pareja. Y ellos actualmente son en la foto de abajo, es Barbara Mack con sus 2 sobrinos en la actualidad. Sin embargo, a pesar de que pasaron tantos años, de 1965 a la fecha, ese pasado doloroso sobre la pérdida de su hermano y la orfandad de sus sobrinos, pues había quedado en el pasado, había quedado un poco oculta. Hasta que en octubre, por casualidad, perdón, el libro no salió en diciembre, salió mucho antes. En octubre del año pasado, por casualidad, un familiar leyó un artículo sobre el asesinato y el libro en la revista Sport Illustrated. El libro específicamente que se llamaba Jump, My Secret Journey from the Streets to the Bathroom. Este artículo llamó mucho la atención porque habla obviamente de un alto directivo de Nike que confiesa un pasado delictivo en su vida. Y mencionaba el nombre de White. Sus familiares expresaron un sentimiento de desconcierto al New York Times, que contó la historia de White en noviembre. Resultó que estas 2 vidas estaban vinculadas entre sí, o estas 2 vidas están vinculadas entre sí, porque la persona a la cual Larry asesinó a los 16 años
resulta que ese ser el hermano de Barbara Mack, el padre de estos dos jóvenes que quedaron huérfanos en 1965. Y fue una nota que dio mucho de qué hablar, porque un alto ejecutivo, sin esperar nada en términos de este pasado con el libro que había escrito, la familia a la cual él no conocía y no sabía quién era, resultan enterarse de que él es la persona que había matado a sus padres. El 17 de diciembre, la familia se acerca al New York Times para comentarle que ellos son esa familia que sobrevivió al asesinato de este joven del cual Larry describe en su libro. Y el 17 de diciembre pasado, Miller se reunió con la hermana, el hijo y la hija de White en una oficina de abogados en el distrito de Center City en Filadelfia. Fue una reunión acordada, fue una reunión que accedieron a tener y fue por mucho propiciada por el artículo del periódico que hace referencia a este libro, ¿no? Aunque la reunión fue descrita como muy emotiva y por los participantes fue muy, muy seria, Mack, de 84 años, Barbara Mack, contó que le dijo a Miller que lo perdonaba por el asesinato, pero que si no lo hacía, Dios no lo perdonaría a él. Aquí pude tomar un pequeño de screens, unas pequeñas notas del artículo. Si ustedes quisieran leer la nota completa del New York Times, este link se los puedo mandar en el grupo o en el chat. Pero resultó muy interesante cómo hay frases muy particulares que me llamaron la atención de toda la nota. Primero, que Miller a su edad decide abrir su pasado criminal que había ocultado por décadas. Sin embargo, Mack dice que ella optaba por perdonarlo, porque si no lo hacía, Dios no lo iba a perdonar a ella. Ella también le dijo al final de la reunión, según Barbara Mack en la entrevista, dijo que si Miller le preguntó si la podía abrazar. Y ella le respondió que sí, pero que si eso hubiera sido hace 30 años, quizá le hubiera saltado por encima de la mesa para golpearle. Más Manito, adelante, de repente no se te oye bien, no sé si es el micrófono, de repente se oye bajito y de repente se oye fuerte. Porfa. ¿Qué? Está muy buena la plática. No, porque yo tengo mi... Ok, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Así me escuchan mejor? Se escucha abajo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí, ahí sí. Muy bien. Gracias. Si hay temas de audio, me dice, por favor. Y por último, la última nota extracto que rescaté fue una nota que dijo Miller, que dice que no podía vivir en un espacio de dureza y odio. Eso no le hacía ningún bien a él ni a su espíritu. La realidad es de que esta nota me llamó mucho la atención porque a pesar de que Miller realmente tenía un enfoque específico con su libro de hablar de esas segundas oportunidades y esa forma como los jóvenes sí pueden tener una oportunidad de replantear su vida si ellos así lo deciden. Sin embargo, para él representó más bien una oportunidad, no solamente para hablar de su pasado y ponerse como ejemplo, sino para sanar un proceso o terminar con un proceso de sanidad personal, un proceso de perdón y un proceso también de acercamiento con una etapa de su vida muy difícil, pero que sin embargo estaba ahí latente. Una etapa de su vida que por 72 años, o bueno, quizá menos, pero a sus 72 años, él seguía teniendo tan claro y tan vívido y que día a día le acompañaba. Quizá días no tan cercanos, quizá otros días más, quizá otros días menos, pero tan así que él decidió plasmarlo en su libro. Entonces, para mí fue un excelente ejemplo y regreso a hacerles la misma pregunta que les hacía hace un momento. Otra vez, ¿qué temas ocuparían la mayor parte de las páginas de tu libro si tú decidieras hacer un libro? Yo creo que muchas veces cuando nosotros pensamos en la vida que llevamos o lo que pudiéramos dejarle a alguien más, es muy difícil voltear a esos capítulos difíciles, oscuros o quizá no muy gratos para nuestra vida.
Yo creo que también lo que pudiera tener el contenido de nuestro libro, tendría que ser mucho de aquello, no solamente que quisiéramos reflejar, sino de lo que también ha marcado las páginas de nuestra vida. Quizá a lo mejor tendríamos que empezar por preguntarnos qué tipo de libro sería el libro que yo escribiera si es que escribiera un libro sobre mi vida. ¿Qué tipo de libro sería el libro que pudiera atraer a ese lector que quisiera leer sobre nosotros? ¿Sería una historia tan pesada y aburrida que seguramente nadie pasaría del capítulo 2? De esos libros que dices, ay, no sé qué sea, pero nada más de verlo, nomás no gracias. O a lo mejor sería un libro tan volátil y sin sentido que terminaría siendo más como una tira cómica o un chiste mal contado, quizá. O a lo mejor, si nos ponemos profundos, podría ser un libro tan terrorífico y siniestro que solo de ver la portada nadie se debería quererla ojear o siquiera poderla ver, ¿no? ¿Qué tipo de libro sería el libro que nosotros resultara de nuestra vida? Y habría que, lo más importante, tomando como ejemplo el libro de Larry, sería un libro que realmente trajera heridas al día de hoy para aquellos que la leen y que a lo mejor están sin resolver. Retomando un poquito la enseñanza de Betsy de la semana pasada, yo creo que nuestro libro también estaría inspirado por mucho en la forma como nosotros ordenamos nuestro equipaje, o el equipaje que nosotros llevamos cargando al día de hoy, o que traemos arrastrando, ¿no? Aquellos que a lo mejor de repente nos gusta viajar o hacemos viajes esporádicamente, soñamos con tener nuestro equipaje de esta forma, ¿no? Todo completamente ordenado, todo encaja en justa medida, nada sale de más, nada sale de menos, todo perfectamente, quizá por colores, tamaños, días o tipo de prenda, ¿no? Sin embargo, la realidad es de que nuestro libro quizás se parecería más a una maleta de equipaje como a veces nosotros está en nuestra propia vida, ¿no? No sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina, quizá no sabemos ni siquiera cómo llegó ahí, o no sabemos desde cuándo está ahí, o en muchas ocasiones ni siquiera queremos inventar lo que tenemos en el equipaje porque nos da miedo de encontrarnos cosas que a lo mejor precisamente no quisiéramos encontrar. Algo que Betsy comentaba la semana pasada y que a mí me quedó muy grabado es, no puedes facilitar tu viaje si no decides aligerar tu carga. Y tampoco puedes aligerar tu equipaje si no decides hacerlo. No podemos nosotros ir por la vida queriendo vivir más sencillo, más fácil, más ágil, más felices, si no tomamos una decisión de aligerar nuestra carga. Es imposible alargar nuestro camino, es imposible ser más expeditos en la forma como nosotros transitamos si vamos con una carga demasiado pesada en nuestros hombros. Pero no podemos aligerar el equipaje y la carga que viene sobre nosotros si primero no empezamos por decidir hacerlo. Si no empezamos por tomar la decisión de aligerar esa carga, si no empezamos por tomar la decisión de deshacernos de ese peso extra que muchas veces traemos cargando, que muchas veces ni siquiera tenemos esa conciencia de que viene con nosotros, pero que sí hemos tomado la decisión de no soltar, que sí hemos tomado la decisión de que nos acompañe día y noche, día tras día, un día tras otro, todo el tiempo. En la historia que recordarán, que nos narró Betsy la semana pasada, nos hablaba de Abraham, no sé si lo recordaron. Es este Abraham al cual Dios le hizo una gran promesa y el cual en mucha de nuestra fe está fundamentada, ¿no? Dios hace una promesa tremenda a Abraham en la cual le dice que si él deja su familia, su casa, su parentela, entonces su descendencia será incontable. Si alguien pudiera contar las estrellas del cielo o si alguien pudiera contar los granos de arena, pudiera contar la descendencia de Abraham. Recordemos que Abraham, cuando recibió esa promesa, no solamente no era el Abraham que hoy día conocemos, sino era un cuate que vivía en su casa con sus papás, con su suegro, que no tenía hijos y que no tenía tierra y que no tenía nada otra cosa más que la promesa y la fe que Dios le había hecho. Dios está dispuesto a darnos y a llevarnos la tierra que nos ha prometido. Sin embargo, hay lugares y etapas de nuestra vida en las que no podemos pasar a través de la puerta si llevamos equipaje de más. Y en esta enseñanza que Betsy nos daba la semana pasada, quien recibió la promesa fue Abraham. A quien Dios le hace el llamado es a Abraham.
Y sin embargo, esa promesa es poderosa, pero tiene una cláusula. Deja tu familia y deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera sabía dónde iba. Sin embargo, quien toma la decisión de dejar la tierra es el suegro, no es Abraham. Es el suegro quien dice, sí, tiene razón, es una muy buena promesa, vámonos, aquí hay algo bueno. Tomen sus chivas y jalemos. Y es el suegro quien toma a toda la familia y se lleva. Y Abraham no cumple con esas cláusulas que Dios le pone de por medio para darle esa promesa, que era dejar su tierra y dejar a su parentela. Es hasta que Abraham decide dejar a su familia, decide dejar a su suegro, es más, decide dejar a su sobrino, cuando él toma esa decisión enfática de seguir al pie de la letra las cláusulas que acompañaban la promesa, cuando Dios entonces cumple su promesa en él. Y entonces, aún siendo mayor, Dios no falta esa promesa y entonces le entrega a Isaac, a ese hijo de la promesa. Es más, aún antes de recibir la promesa, él se autorresponde de esa promesa, ¿no? Él dice, se da un adelanto, ¿no? Pero Dios decide cumplir esa promesa hasta el momento en que Abraham sigue al pie de la letra las cláusulas que venían asociadas a esa promesa. Gracias a que Abraham corrigió el rumbo de los capítulos siguientes de su libro, es que no solo pudo tener acceso a su promesa, sino también pudo dejarnos un legado. Fue gracias a que Abraham se replanteó y revisó los capítulos anteriores que dijo, creo que este libro no está tomando el rumbo correcto porque esta no era la forma como Dios quería bendecirme. Tengo que cumplir con la parte que a mí me toca. Y así fue como Abraham pudo dejarnos su legado. Una herencia espiritual, obviamente, y una herencia natural a todos aquellos que nacemos de esta misma fe. Es como si nosotros quisiéramos avanzar, es como si nosotros quisiéramos llegar al siguiente estadio, quisiéramos entrar a un nuevo lugar, quisiéramos llegar a esa tierra prometida, pero trajéramos demasiada carga y demasiadas cosas cargando que simplemente no pudiéramos pasar. No sé si algunos de ustedes han tenido esa sensación que de repente quieres entrar a un lugar y simplemente no puedes. Y insistes y no puedes. Y no te explicas por qué no puedes pasar de ahí. Y dices, ¿por qué? Si lo he hecho todo, si me he portado bien en el ayuno, ahora sí he seguido el ayuno al pie de la letra, ahora sí no me he portado mal, estoy yendo a la oración, hasta me levanto a orar. Entonces, ¿y por qué no paso? ¿Y por qué no paso? Muchas veces nosotros somos como este cachorro. Queremos pasar y queremos entrar, pero estamos renuentes a soltar lo que traemos cargando. Estamos renuentes y quizá a lo mejor consciente o inconscientemente no queremos soltar aquello que llevamos cargando por mucho tiempo, pero hay lugares que simplemente no podemos entrar si venimos cargando lo que traíamos. Hay cosas de nuestro pasado que aunque sabemos que se quedaron ahí, siguen ocupando un espacio, siguen ocupando un peso, siguen ocupando una energía, siguen llamando y atrayendo atención y sentimientos a nuestro presente. Y no será hasta que nosotros lo soltamos que no podemos pasar al otro lugar, que no podemos entrar a esa nueva etapa, que Dios no nos podrá entregar esa tierra prometida que nos ha prometido y quiere darnos en nuestras manos si nosotros seguimos aferrados a esa varita que traemos cargando. Incluso algunas de ellas difícilmente nos dejarán entrar a nuevos lugares si nosotros no decidimos soltarlas. Y de igual forma como Abraham, el Señor nos ha hecho la promesa que nosotros también nos va a entregar algo en particular y tiene unas promesas para nosotros. Pero también existen requisitos. Dios nos ha hecho promesas. Su palabra en 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya. Esa es una gran promesa para nosotros, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Creer en un nuevo pacto que se fundamenta en que en Jesucristo encontramos redención, en Jesucristo encontramos renovación, en Jesucristo encontramos restauración. Esa es realmente la clave y ese es el motivo por el cual a nosotros nos debería de motivar a buscar la promesa de Dios. Esa es la razón que nos permite seguir adelante y decir, está bien, pude haber tenido un pasado, y regreso al ejemplo de Larry. Él pudo haber vivido 72 años de su vida con un pasado, pero conociendo que en Cristo hay redención, quizá él pudo haber avanzado. Yo no sé si él sea cristiano o no, pero él pudo haber avanzado. Pero esta sí es nuestra fe, esa es la fe que nosotros profesamos, que nosotros somos uno en Cristo, que nosotros estamos contenidos en la persona de Jesucristo y Jesucristo está en nosotros, que nosotros somos parte de esa herencia, que nosotros pertenecemos a esa totalidad que se llama Jesucristo.
Y entonces, por consiguiente, somos una nueva hechura, somos una creación nueva. Lo que estaba en el pasado, y hablando por pasado no hablo de lo que estaba en nuestra infancia, no hablo de lo que sucedió hace 70 años, estoy hablando hasta de lo que pasó ayer. Lo que está en nuestro pasado está ahí atrás y las cosas nuevas son hechas cada día en nuestra vida. Nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa. Sin embargo, la cláusula, así como a Abraham, Dios le puso una pequeña cláusula para entregar su promesa, la encontrará en Mateo 6:14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Esa pequeña cláusula, esa condicionante para que nosotros podamos vivir en la libertad de saber que somos nuevas criaturas y nueva hechura, se encuentra en la palabra perdón. Nosotros tenemos que de igual forma que Abraham, así como él encontró esa promesa cumplida al momento de seguir al pie de la letra las cláusulas que Dios le puso en su promesa, de igual forma nosotros tenemos que avanzar creyendo en el perdón como esa herramienta que Dios nos ha dado. Mateo 6:14. Correcto. El perdón pareciera un lugar muy difícil al cual equilibrar. El perdón pareciera que se mide de acuerdo a la intensidad o al calibre de las circunstancias. Bueno, es que es fácil perdonar porque, pues bueno, es una cosa chiquita, ¿no? Pero, Javo, ¿qué me dices de las heridas grandes? No, espérame, es que es fácil perdonar o hablar para ti será fácil hablar de perdón porque no has vivido lo que yo he vivido. Tú no sabes la telenovela que fue en mi infancia. Tú no tuviste el padre que yo tuve. Tú no tuviste el pasado que yo tuve. Sí, probablemente no. Y estoy seguro que no, porque todos venimos de lugares totalmente diferentes. Por eso pareciera una palabra tan compleja y tan difícil. Empezar por perdonar a otros o simplemente perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces el simple hecho de nosotros no podemos perdonar a nosotros mismos es algo que nos limita para poder perdonar a los demás. A veces no nos perdonamos el simple hecho de haber roto nuestro ayuno, o no nos perdonamos el hecho de haber faltado, o no nos perdonamos el hecho de haber dicho, o no nos perdonamos el hecho de no haber logrado lo que a veces quisiéramos haber logrado en nuestros sueños. Ya no hablemos de perdonar a la persona que a lo mejor nos lastimó o a la persona que a lo mejor hizo en una herida en nuestra vida hace más de 70 años, como en el caso de Larry, y seguimos cargando, seguimos con ese palito atorado y sin que nos permita entrar. Perdonarnos a nosotros mismos o perdonar todos los días es el reto más difícil. El perdón es justamente la llave que nos permite llegar a un nuevo lugar. El perdón es lo que nos libera de esa carga, de ese equipaje, de ese sobrepeso que no nos permite entrar a esa nueva etapa, que no nos permite entrar a esa nueva promesa o esa nueva visión que Dios tiene para nuestra vida. El perdón es una decisión en nuestra vida para viajar ligeros. El perdón es algo que nace a partir de que nosotros queramos hacerlo, no que esperemos sentirlo. No nos vamos a levantar un día por la mañana y vamos a decir, ay, creo que hoy sí siento como que perdonar a esta persona. El perdón es una decisión y nace de una decisión consciente, de una decisión y de una postura que nosotros empujamos en nuestro consciente para que transmine a nuestro inconsciente. El perdón es la clave para revirar la redacción de nuestro libro. Así como Abraham pudo revirar la redacción de su libro y convertirse en ese padre de la fe, el perdón en nuestra vida es exactamente ese capítulo que nosotros tenemos que escribir en nuestro libro de la vida para convertir esa novela de terror quizá en un bestseller de inspiración para las nuevas generaciones. El perdón es ese capítulo en el cual nosotros al lector le decimos, pero llegó el momento y entonces se pone buena. Es cuando el lector va a decir, mira, esta es la clave, este es el mensaje, este es el aprendizaje, este es el tip que puedo llevarme y esa semilla que deja en mi corazón para poder encontrar utilidad en este libro. El perdón no es otra cosa más que ese twist, ese giro de tuerca, ese cambio de percepción, esa cosa inesperada que nadie esperaba que nosotros pudiéramos hacer, pero que nos atrevimos a hacer para cambiar el destino de nuestro libro, cambiar esa obra terrorífica en una obra maestra. Pero aunque suena fácil,
pareciera más difícil de lo que realmente es. Perdonar es algo muy complejo en muchas ocasiones. Perdonar envuelve sentimientos, implica recuerdos, implica regresar, implica poner el dedo a lo mejor en una llaga, en una herida. Y pareciera que no existe un manual para perdonar. ¿Cómo perdonamos? Uno a veces quisiera decir, sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Yo sé que me hace bien perdonar, pero no sé por dónde empezar. Es más, yo he tratado de perdonar y he decidido hacerlo, pero en muchas ocasiones no consigo. Regreso a la misma condición, regreso a los mismos pensamientos, regreso al mismo sentimiento, regreso al mismo lugar que me daña, que me lastima, que me hace regresarme al capítulo 1 y seguir escribiendo con la misma línea. ¿Cómo perdonar? Qué difícil es perdonar, pero realmente no tenemos quizá a lo mejor una guía de cómo hacerlo. No pretendo darles yo la respuesta realmente. Sin embargo, creo que aquí les podemos compartir un par de directrices y de tips que pudieran ayudar justamente a perdonar. ¿Cómo perdonar? Primeramente con la oración. En Mateo 5:44, la palabra nos dice... Ahí mismo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Orar por los que nos persiguen. No sé qué sea más difícil, si orar por los que nos persiguen o amar a nuestros enemigos. Quizá orar por los que nos persiguen pudiera parecer más práctico, ¿no? Porque a veces lo resolvemos con una oración, la sintamos o no, sea honesta o no, sea rápida de 2 segundos o sea de media hora, pero decimos, ay, bueno, pero ya oré ya. Pero amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que intencionalmente han buscado hacernos daño, a amar a aquellos que a lo mejor trastornaron a tal grado nuestra vida que dejó de ser igual, amarnos a nosotros mismos cuando a lo mejor nuestras decisiones y nuestras palabras nos han llevado a un lugar en el cual no queríamos estar, amarnos a nosotros mismos cuando a lo mejor no hemos sido prudentes o nos hemos equivocado y cuando juramos no volver a hacerlo. Sin embargo, la palabra es muy clara. Ama a tus enemigos y ora por aquellos que nos persiguen. A lo mejor eso que nos persigue no es una persona, no es un recuerdo, a lo mejor son simplemente nuestros actos, son nuestros pensamientos, son nuestras palabras, son nuestras actitudes, son nuestros arrebatos. A lo mejor hemos dejado de hacer tantas cosas, pero no hemos orado ni nos hemos perdonado a tal grado, ni hemos pedido al Espíritu de Dios ni a Dios mismo que nos ayude a poder retomar esa posición que nos corresponde, ese lugar que teníamos, esa autoridad, ese carácter, ese ánimo, esa voluntad de hacer esas cosas que dejamos de hacer. Eso es amarnos, eso es amar a nosotros mismos como nuestro propio enemigo, decir, quizá a lo mejor mis decisiones y mis actos no me llevaron al lugar que quería, pero la palabra dice que si nosotros oramos y lo ponemos en manos de Dios, Él entonces nos va a poder ayudar para poder seguir adelante. La oración es una de las herramientas fundamentales que Dios nos ha puesto para poder avanzar en el perdón. Ama y haz al bien al que te ofendió. Romanos 12:9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. No finjan amar a los demás, ámelos de verdad. No solamente es ahora, en el versículo anterior decía ámelos, pero como yo sé cómo son, no se hagan. Yo me doy cuenta cuando fingen amarlos y cuando es en serio y cuando no. Amar de verdad también es una decisión. No es un sentimiento que nosotros de repente un día brote en nuestro corazón y que nos acerquemos a aquella persona que nos lastimó y digamos, ¿qué crees? Que no sé por qué, que no sé qué loción traes puesta hoy, o no sé si es el reflejo que te da en la mañana, pero hoy siento que te amo. Amar a los demás es tomar la decisión de hacerlo. De decir, Señor, yo lo entrego, yo sé que a lo mejor esta herida es latente y caló en el fondo de mi corazón, me ha marcado hasta el día de hoy, pero hoy yo decido a esta persona, a esta situación, a mí mismo, amarme. ¿Por qué? Porque tomo esa decisión para poder avanzar. No hables mal de quien te ofendió. Romanos 12:14. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. No solamente es pedir a Dios en oración, sino también bendecirlos, y bendecirlos es procurar hacerles bien. Bendecir a una persona no solamente es decirle, sí, hermano, Dios te bendiga, y irnos, ¿no? Casi levitando sin rozar el piso por nuestro nivel de altísima santidad.
Bendecir a una persona es procurar hacerle bien, atraerle bien. Bendecir a una persona es ser un facilitador para que Dios obre a través de nosotros o no, para que a él le vaya bien. Bendecir a una persona es no solamente ser intencional, sino también es accionar y hacer algo. Lo que en la palabra nos está diciendo es aquellos que te han ofendido, aquellos que te han lastimado, aquellos que han hecho lo malo en contra tuya, sé tú un facilitador para que yo les bendiga. No solamente en oración, sino en actos también. Líbralo de tu castigo. Libra a ese que te ofendió de tu castigo. Romanos 12, 17 al 19. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Va de la mano con el punto anterior. Porque en ocasiones la vida es tan sutil que da una vuelta tal que nos pone la posición en la cual nosotros pudiéramos hacer justicia por nuestra propia voluntad. Y pudiéramos decir, ándale, así te quería chiquito, así como un día tú me tuviste, ahora me toca a mí. Y vas a ver, va la mía. Uy, no, bueno, ya esperaba el momento. Ahora sí, pero yo te dije, un día te ibas a acordar, un día iba a tener la oportunidad. Pero la palabra nos frena y nos dice, no hagas lo mismo que te hicieron. No devuelvas mal por mal. Al contrario, tú no eres el juez, tú no eres el castigador, tú no eres en el cual radica el juicio. No, lo que Dios nos instruye aquí es no solamente no dar lo que la gente merece, sino al contrario, como decía en el punto anterior, ser facilitadores para que Dios les bendice. Librar a las personas de un juicio y por consiguiente librar a las personas de nuestro castigo o de nuestro juicio, no solamente nos ayuda a viajar más ligero y deshacernos de esa necesidad de venganza, esa necesidad de pago y de redención, sino que también nos excluye de ponernos en la posición que no nos corresponde, porque el único juez es Jesús, el único juez es Dios. Librar nuestros pensamientos y nuestras emociones de venganza o de querer infligir el mismo castigo o peor del que nosotros recibimos, nos libra de ponernos en una posición en la cual no nos corresponde. No celebre los fracasos o no celebre sus fracasos. Proverbios 24, 17. No te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiezan. Alegrarse cuando nuestros enemigos caen es una forma de celebrar esa venganza o esa remuneración que nosotros a lo mejor no recibimos. Y la palabra es muy clara, dice, no celebres cuando tus enemigos caigan. No quiere decir que no vayan a caer. Si se dan cuenta, no está diciendo, si en alguna ocasión tus enemigos caen, es muy probable que tus enemigos caigan en alguna ocasión, porque hay una pequeña diferencia. Nosotros somos hijos del rey. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y cuando alguien se mete con el pueblo escogido de Dios, se está metiendo con Dios mismo. Dios, nadie se libra del juicio, nadie se libra de la mano ni del poder de la mano de Dios. Sin embargo, Dios nos dice, si llega ese juicio y si llega esa caída, tú no lo celebres, porque a mí me toca hacer ese juicio. Trátalos como quieras que te traten. Lucas 6:31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esta frase pareciera una frase como de abuelita, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te traten. Y es cierto, muchas veces lo aplicamos en muchas áreas de nuestra vida. Pero ¿qué hay de tratar a aquellos que nos han tratado mal y tratarlos como nosotros esperaríamos ser tratados? Regresar prudencia, regresar bondad, regresar palabras de edificación, es más simplemente el ser educados y hablar correctamente a esas personas. Yo creo que habla más de ser mejores y mayores personas que aquellos otros que a lo mejor quizá quieren dañarnos o quisieran hablar mal de nosotros. Nosotros tenemos que entender que somos parte de un linaje especial y un linaje escogido. Y cuando nosotros nos apegamos a la palabra y tratamos a los demás como realmente merecen, con esa dignidad y que habla más bien de quiénes somos nosotros, damos una lección mucho más alta de lo que realmente tenemos entendimiento y conciencia de que somos hijos de Dios, que lo que ellos puedan pensar. Y aquí quisiera hacer un paréntesis muchas veces sobre esas personas que no conocen el Evangelio o que cuestionan la forma como nosotros vivimos el Evangelio o que lo critican y lo señalan a la distancia. Esa persecución
silenciosa y esa crística a distancia, muchas veces, ¿no? Ay, sí, los aleluyos, ay, sí, ajá, tú, porque como tú, Diosito, ¿no? Y justamente nosotros, yo creo que ahí es donde se refleja una oportunidad para tratar a las personas como Dios espera que nosotros las tratemos. Independientemente de que ellos crean, de lo que ellos crean o de lo que nosotros podamos creer, nosotros somos los que estamos obligados a dar bondad. Nosotros somos los que estamos obligados a bendecir. Nosotros somos a quienes Dios nos va a demandar dar esa milla extra y entregar nuestro cobertor o cargar ese bulto una milla adicional. A nosotros es a quien nos va a ser demandado que tratemos a aquellos que nos buscaban hacer daño como nosotros esperábamos ser tratados. Dejar de vivir en el pasado. Yo creo que este es el punto más importante de todo de avanzar en el perdón. Dejar de vivir en el pasado. Isaías 34:18. 43:18. Perdón, 43:18. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Caminar en el olvido no quiere decir que nos dé amnesia. No quiere decir que de repente digamos, no, sí, no, pues no, ya no me acuerdo. Yo broté así de la nada y yo empecé a vivir a partir de hace un año a la fecha. Caminar en el olvido es simplemente saber que tenemos un trasfondo, saber que tenemos un antecedente, saber que tenemos un pasado, pero que ese pasado no define nuestro presente y que no influye en nuestro futuro. Hay cosas que en nuestra vida se han presentado por nuestras propias decisiones, hay cosas que son circunstanciales y que nosotros no buscamos, pero sucedieron y son latentes y que pueden haber definido y pueden haber trastornado nuestro presente, pero nosotros tenemos que seguir caminando creyendo en un futuro. Tenemos que continuar creyendo que en nuestras manos todavía hay muchos capítulos más que escribir. ¿Qué queremos escribir en ese libro? ¿Qué queremos dejar plasmado en las páginas que nos restan por escribir? Pero lo más importante, ¿qué queremos que la gente lea y perciba de esa persona cuando lea ese libro? Imagínense que esa persona llega al libro de sus vidas, llega a sus manos y nunca les conoció. No tuvo ninguna relación directa o indirecta con ustedes. Simplemente no sabe quién fue Armando González. Y que empezara a leer ese libro y dijera, ay, no, este cuate pura amargura. No, otra vez va a empezar a hablar de su pasado. Ay, otra vez de cuando se murió su perrita. Ay, otra vez de cuando se le robaron la bicicleta. Ay, otra vez de cuando se cayó. No, ya, qué flojera. Y voy en el capítulo 3. No, y lo cierre. ¿A qué diferencia que pudiera decir, wow, encontró un momento en el cual ese parteaguas trastornó y transformó su pasado, por muy difícil o oscuro que haya sido, y él pudo encontrar un motivo para seguir adelante. Pudo encontrar un motivo para construir su futuro. Pudo encontrar un motivo para amar y hacer el bien a aquellos que le habían estimado. Pudo encontrar la fortaleza para librarse a aquellos de su castigo y no celebrar los fracasos de aquellos que le hicieron tropezar. Pudo encontrar el carácter para poder tratar a aquellos como Dios esperaba que los trataran. Eso es dejar de vivir en el pasado. No pensar que no existió, sino más bien dejar de pensar menos en el pasado y construir más nuestro futuro. Por último, Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. Dejar de vivir en el pasado es perdonar la ofensa y cultivar el amor. Recordemos que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Nosotros vamos a cosechar cada una de las semillas que nosotros sembremos, independientemente de la tierra donde la pongamos, del esfuerzo que hagamos por procurarla o el abono y el agua con la que la fertilicemos para que crezca. Vamos a cosechar todo aquello que sembramos. Y si nosotros caminamos como Proverbios 17:9 y como los puntos anteriores, practicando el perdón, vamos a cultivar el amor. Y esa cosecha estará en nuestras manos y nos será dada. Y nadie nos la podrá quitar porque el mérito total de esa cosecha será nuestro. Nosotros fuimos los que decidimos avanzar hacia el futuro. Nosotros fuimos los que decidimos aligerar nuestra carga. Nosotros fuimos los que decidimos soltar esa varita, ese palo y entrar al otro lado. Nosotros fuimos los que decidimos escribir las nuevas páginas, haciendo este parteaguas con el perdón y seguir continuando escribiendo con un futuro mucho más óptimo y mucho más próspero, viviendo en libertad, abrazando el perdón. Y pues bueno, ese es nuestro tema del día de hoy. Como activación final a mí me gustaría orar, pero más que orar, me gustaría más bien dejar una reflexión en ustedes. Dejar esa reflexión retomando el ejemplo del inicio. ¿Cómo sería el libro? ¿O qué tipo de libro sería el que ustedes
escribieran, si decidieran escribir un libro de su vida? ¿Cuántos capítulos se enfocarían hablando de su pasado? ¿O cuántos capítulos se enfocarían escribiendo sobre aquello que pudiera inspirar o construir o dejar un ejemplo o una inspiración para las siguientes generaciones, para aquellos que lo pudieran leer? Yo quisiera dejar esa reflexión en ustedes porque me inspiró mucho la historia de Larry y de este señor que a sus 72 años, él pudo encontrar no solamente ese objetivo de sanar su herida, sino también encontró redención después de un pasado tan difícil. Imagínense lo que es caminar durante 70 años de tu vida cargando en tu conciencia que le quitaste la vida a un hombre totalmente inocente y que no sabías qué fue de su familia. El día de hoy yo creo que él puede dormir más tranquilo. Y yo creo que su libro no solamente deja una enseñanza, su vida misma deja una enseñanza, porque él pudo perdonarse a sí mismo y pudo encontrar perdón a causa de ser valiente y soltar su pasado. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias porque yo sé que tu espíritu está en medio de nosotros, Señor. Y porque yo sé, Señor, que en este tiempo, Señor, que nosotros estamos ayunando, buscando tu dirección y tu voluntad, tú no nos puedes entregar nuevos planes, tú no nos puedes entregar nuevos proyectos, no nos puedes cristalizar nuevos sueños y ponerlos en nuestro corazón, en nuestras manos, si nosotros no estamos dispuestos a dejar lo que nos estorba, si no estamos dispuestos a dejar la carga adicional, el peso muerto que traemos arrastrando por mucho tiempo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a cada uno de nosotros nos des esa fortaleza en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro espíritu, Señor, para soltar las cargas del pasado, Señor. Empezando por perdonarnos a nosotros mismos, Señor. Perdonar nuestras palabras, perdonar nuestros pensamientos, perdonar nuestras acciones, Señor. Perdonar nuestras actitudes, Señor, y también perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor. Y ojalá, Señor, tú nos des también la oportunidad de encontrarnos con aquellos que hemos ofendido, Señor, para poder pedir perdón, Señor, para que seamos perdonados y perdonamos, Señor, para que encontremos perdón de parte tuya también, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que cada día tenemos una oportunidad de seguir escribiendo este libro de nuestra vida, Señor, y que con suerte puede inspirar a alguien, Señor, para encontrar en el perdón esa llave, esa clave para vivir en libertad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas fuerte y claro en nuestro corazón, Señor, porque quieres que nosotros cosechemos un mejor fruto, Señor, para que nosotros podamos cosechar a manos llenas, Señor, como dice tu palabra en Proverbios, Señor, el amor, Señor, que podamos realmente encontrar el amor en nuestras manos, producto de nuestras acciones, producto de nuestras palabras y producto, Señor, de ser obedientes a tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, y yo sé, Señor, que esta palabra, Señor, ha llegado fuerte y dura a nuestros corazones, Señor, y yo sé que se convertirán en acciones, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.